Correo hacia, en serio que no, o sea, horrible, súper irrespetuosa, exacto. Pero entonces Lo que se me continuemos ocurre mirando. es denunciarla al comité de ética de la empresa, llamar a los servicios sociales y a todo el mundo que haga falta, porque esto me parece una falta de respeto, me parece que me está hablando fatal y por supuesto el tono está completamente fuera de lugar. Y lo hubiera hecho si no fuera porque mi jefa resulta que soy yo. Resulta que son las 10 de la noche, que me he dado cuenta que llevo trabajando desde las 8 de la mañana, que me he dado media hora para comer, que llevo 2 días constipada y que me he dado cuenta de que estaba teniendo esta conversación conmigo misma. Y he decidido escribirme este mail porque así es como hubiera sonado si me lo hubiera enviado a otra persona. Y hubiera pensado, si hubiera sido otra persona, todo lo que os acabo de decir, que ya le estaría demandando a todos los lugares demandables. Pero ¿qué pasa? Que soy yo. Y esa conversación solo estaba pasando aquí, no estaba en un correo. Pero yo la he hecho correo. Porque nos tenemos que hacer conscientes de las conversaciones que tenemos con nosotras mismas. Y estoy convencida de que tú muchas veces has tenido conversaciones incluso peores contigo, en las que te has hablado peor que este correo. Pero ¿qué pasa? Que como pasa aquí, no pasa nada. Sí que pasa, porque nuestro cerebro, recuerdo, que no diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa afuera, si yo se lo hago ver. Esa conversación es tan real como este mail. Da igual si estás solo dentro o fuera. Y te animo mucho a utilizar esta herramienta de pasar la conversación que estés teniendo aquí a un mail y te lo mandas y le das una vuelta. ¿Qué pensarías tú si recibieras este mail? Porque no merecemos recibir estos mails, ni tampoco merecemos hablarnos así. Espero de verdad que esta herramienta os ayude mucho a transformar la conversación que tenéis con vosotras, porque es importantísimo. Wow, yo me quedé de una sola pieza, en serio. O sea, lo que ella dijo tiene tanta razón, muchachos. Nosotros nos exigimos tanto a veces y somos como nuestros peores enemigos. Nosotros nos hablamos demasiado, pero no somos conscientes de ello. Entonces ella lo que dice, uno a veces, para ser consciente de eso, lo que debe hacer es escribir eso y ver o pensar que eso es un correo que nos estaba mandando alguien, que alguien más nos lo estaba diciendo, lo que yo les decía un día, que tu mejor amigo te hablara como tú te hablas, todavía sería tu mejor amigo. Entonces, nosotros nos exigimos demasiado, demasiado. Entonces, por eso, gracias a ese video, yo ya estaba pensando un tema, pero eso me lo reafirmó que es el tema de la hiperproductividad. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de eh, este tema y lo acompaña el síndrome de la vida ocupada. Ahí están viendo la pantalla ya, ¿cierto? La presentación. Perfecto. Entonces, muchachos, resulta que en el afán por ser productivos, nosotros nos estamos volviendo es hiperproductivos, ¿cierto? Llega un punto en el que eso deja de ser positivo, en el que la productividad deja de ser positiva, en la que ya no nos ayuda, sino que antes nos está afectando, ¿listo? Porque afecta a diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la hiperproductividad? Es esa obsesión que nosotros tenemos por maximizar la eficiencia en cada momento del día, haciendo múltiples tareas a la vez y manteniéndonos siempre ocupados. Resulta que hoy en día el auge de la cultura de estar ocupado se ha convertido en un sinónimo de éxito y eso genera una presión constante por hacer más. Yo no sé si ustedes han visto o han sentido que en este momento en redes sociales, en muchas partes, o sea, la gente se siente es como orgullosa de eso, o sea, el que más ocupado se mantenga o se vea, ese es el que está más, produciendo más, el que va a tener mayor éxito, etcétera. Yo no sé si ustedes han como percibido eso, como que el que descansa es un vago, entonces ya nadie se puede dar ni un descanso de 15 minuticos, etcétera, sino que entonces nos estamos exigiendo demasiado en nuestro día a día. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una distinción entre lo que es ocupación y productividad, ¿cierto? Resulta que nosotros en la hiperproductividad estamos asumiendo de manera errónea que estar ocupados es ser productivos y eso va a llevar a que realicemos muchas tareas en el día, incluso tareas que no tienen un valor, muchachos. Y eso va a desencadenar algo que es estrés, ansiedad, presión, etcétera. Y
A la vez, muchachos, eso genera una mentalidad de que nunca, nunca es suficiente, nunca. Siempre queremos hacer más y más y más y queremos más horas del día para poder hacer más. Listo. Los principales síntomas que se presentan, como les decía acá, es ese estrés y esa ansiedad que genera por estar siempre ocupado, ¿cierto? Y ese estrés y esa ansiedad son los principales síntomas del síndrome de la vida ocupada, ¿cierto? Este como tal es una condición psicológica en la cual las personas sienten la necesidad de siempre estar ocupadas, ¿cierto? Y eso nos lleva a una sensación de insatisfacción crónica y estrés. ¿Por qué? Porque nunca se cumple con las expectativas. Nunca, la persona nunca cumple con las expectativas de lo que quería hacer en su día. Y el síndrome tiene ciertas características principales, que son esa sensación constante de no tener tiempo suficiente, esa dificultad para disfrutar el descanso, el ocio. ¿Por qué? Porque eso lo estamos percibiendo como una pérdida de tiempo, o sea, ya descansar para nosotros es algo malo. Y por último, se caracteriza también por la sobrecarga de tareas, con la creencia de que al estar ocupados vamos a ser productivos y no es así. ¿Por qué? Porque en la hiperproductividad nos estamos llenando de tareas sin valor que no aportan nada, mientras que ser productivos, como lo decíamos, era hacer las tareas más importantes, maximizando el tiempo, ¿cierto? Haciendo que se hagan de una manera eficiente, mientras que acá en la hiperproductividad se están haciendo muchísimas tareas que incluso no tienen valor. Entonces, acá hay que aprender a distinguir entre tareas importantes, lo que hemos venido diciendo desde un principio, entre las tareas importantes y tareas que no aportan para nada. ¿Listo? Este síndrome, muchachos, el síndrome de la vida ocupada y la hiperproductividad, pues pueden tener muchos factores que dan como, tienden a darle como un origen, ¿cierto? Son demasiados, incluso yo quedé igual que la de la imagen cuando vi todo esto. Resulta que muchas veces, por ejemplo, ese miedo a quedar atrás o cuando nosotros vemos que otros están alcanzando sus metas, etcétera, tenemos esa sensación como de urgencia por estar a la altura de los demás, ¿cierto? Entonces empezamos a querer hacer más. Lo mismo que la glorificación, por ejemplo, la presión por la comparación viene muy relacionada acá con el miedo a quedar atrás, porque cuando vemos los logros de los demás, sus proyectos, sus ocupaciones, nosotros sentimos que debemos estar a la altura de lo que están ellos, ¿cierto? Y nosotros queremos ser igual de competitivos que los demás. Acá en la glorificación del trabajo excesivo, resulta que en varios entornos laborales, en muchos trabajos, la hiperproductividad se premia. ¿Cierto? Al jefe le gusta el que más haga, el que más genere, etcétera, y se convierte en un símbolo de compromiso y la ambición. También es una creencia de la eficiencia del multitasking. ¿Qué es esto? Es la creencia de que hacer varias cosas al mismo tiempo es eficiente, ¿cierto? Queriendo así entonces que nosotros hagamos más en menos tiempo, muchas cosas a la vez, pero la realidad es lo contrario. ¿Cierto? La realidad es lo contrario porque nosotros, eh, al querer hacer mucho al mismo tiempo, vamos a reducir la calidad y la eficiencia, no vamos a hacer todas esas tareas de la misma manera, no las vamos a hacer con una buena calidad, sino que hacemos mucho, pero de buena manera. Y eso también hace que nos saturemos y tengamos fatiga, cansancio, estrés, todo esto. También las expectativas sociales y las expectativas propias que uno tiene, lo que hablábamos ahorita con el video. Todo lo que nosotros pensamos sobre lo que significa ser exitoso, que a veces son
unas ideas o pensamientos poco realistas, ¿cierto? Y nuestra autoestima se basa en esto. Hacemos más para sentir que valemos más por estar logrando más. Y eso va muy ligado a lo que es el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque tú quieres siempre, siempre estar haciendo más porque sientes que no eres suficiente, que lo que haces todavía no es suficiente y sientes que eso te da valor, que hacer más te da un valor. Recuerden, muchachos, que nosotros de por sí ya somos valiosos, ya valemos por lo que somos. Voy a leerlos un poquito por acá. El que más está ausente de casa, si soy, el arte de no hacer nada y tareas de otros y dejarlas de uno para después, el aquí y el ahora, totalmente. Queda uno así, realmente muy valiosa la clase. Cada proceso es único y hay que vivir, disfrutarlo sin compararnos. Exacto. Se ha comprobado que el multitarea realmente no es sinónimo de eficiencia. Así es. ¿Por qué? Porque como hacemos tantas cosas al mismo tiempo, Julián dice, tengo hiperproductividad. Queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchachos, y queremos rellenar esos pequeños espacios del día por hacer más y más y más. Miren, muchachos, yo también me he llegado a sentir así. Sí, regálenme un segundo. Yo también me he llegado a sentir así, pero es porque, bueno, yo vengo de una red de mercadeo y yo siento que muchos condicionamientos que uno tiene de este tema vienen de ese sector donde a uno le dicen que uno no puede hacer pereza, usted cada minuto de su tiempo es valioso, se lo tiene que aprovechar porque ahí está la ruta hacia el éxito, todo momento vale. Y yo me volví, muchachos, de que yo no veía ni una serie de Netflix, yo no podía escuchar ni música porque, o sea, es un lavado cerebral terrible, terrible, de que uno todo el día tiene que estar haga y haga y haga y haga. Y no, uno tiene que aprender a tener, como les decía un día, puede que el balance no exista, pero para mí sí debe hacer, haber como cierto equilibrio o cierta compensación. Si yo trabajo mucho un tiempo, hay veces que yo tengo un día en el que veo una serie, me veo una película, si me hago entender. Es importante que uno pueda hacer esas cosas sin sentirse culpable, porque es que lo que más lo corroe a uno en este tema es la culpa por no usar cada minuto de su tiempo, ¿cierto? Es que nos heredaban esa sensación de siempre estar ocupados porque allá eran nuestros abuelos y padres, exacto. Por ejemplo, yo veo a mi mamá llega de trabajar, ella no se sienta, ella no se sienta. Adivinen que yo en el día tampoco lo hago, o sea, me siento a trabajar, pero yo no me acuesto, nada. Lo hacemos para llenar vacíos con el trabajo, muchas veces también puede ser eso. Ellos lo veían a uno sin hacer nada y le buscaban oficio. Hay que parar y respirar. Las redes son como una secta, pues no hay que verlo, no hay que satanizarlo tampoco. No hay que verlo tan malo, pero tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Tener un equilibrio con lo que hacemos. La vida es equilibrio. Primero el reino y el resto viene por añadidura. Entonces, muchachos, nosotros, yo sé que a muchos les ha pasado, tratar de rellenar todos esos espacios que tienen con cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la hiperproductividad alimenta ese síndrome? Recordemos que el síndrome hace referencia más que todo a esa sensación de estrés, ansiedad y presión por querer hacer más. ¿Listo? Por querer hacer más. Entonces, eh, resulta que la hiperproductividad crea la necesidad de llenar cada momento de tareas, lo que nos da la sensación de que si no estamos ocupados, estamos fallando. Entonces, crea una obsesión por estar ocupados y genera también una pérdida de equilibrio entre lo que es la productividad y el bienestar. ¿Por qué? Porque entonces ya usted todo el día quiere estar ocupado, no va ni hace ejercicio, no medita o no camina por ahí si es que a usted le gusta caminar, no tiene un momento para usted, para respirar, como lo decía Eva Luna, para relajarse.
Y también podemos caer en la trampa de hacer tareas superficiales e innecesarias y nunca dejamos de estar ocupados, que es esta que dice confusión entre hacer más y hacer lo importante. Lo que hablamos desde la primera clase, dijimos que la productividad no era hacer más, no, era hacer lo realmente importante maximizando el tiempo. Y esto, muchachos, entre la productividad y el síndrome de la vida ocupada, se genera un ciclo de realimentación. ¿Qué quiere decir? Que ese afán por ser hiperproductivos, asumir más responsabilidades y mantenernos ocupados, genera muchísimo estrés. Entonces, eso alimenta el síndrome, generando una presión cada vez por hacer más y más y más, lo que lleva a la hiperproductividad. Entonces se vuelve un ciclo de retroalimentación muy, digámosle que puede ser negativo por las consecuencias que puede traer. ¿Cuáles son, cierto? Bueno, resulta que como les decía ahora, en nuestra sociedad hemos asociado la ocupación constante, el estar ocupados con lo que es el éxito y la valía personal, ¿cierto? Y este pensamiento alimenta a su vez el síndrome de la vida ocupada, generando una presión constante cada vez por hacer más. Como les decía, ¿cuáles son los efectos negativos? El agotamiento físico y mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente ya no pueden mantener un ritmo constante de sobreproductividad sin descansar. Lo que decíamos ahora es que ya no nos damos espacio ni para descansar, ni para relajarnos, porque nos sentimos culpables. Usted se va a recostar 10 minuticos y ya le dio culpa, pero no, muchachos. Debemos entender que nosotros somos muy valiosos y sin la salud no vamos a poder seguir trabajando día a día. Si no nos damos ese momento de descanso, ese ratico de amor, no vamos a poder seguir trabajando nuestro día a día en las metas. También nos lleva a una pérdida de creatividad porque ese enfoque excesivo que tenemos en la exigencia de ser eficientes y toda la cantidad de tareas que tenemos van a disminuir la capacidad que tenemos de pensar e innovar. Aparte de que estamos en un constante una constante sensación de alerta, ¿cierto? Usted siempre está como en alerta porque, ay, está muy estresado y quiere hacer más y no, tengo que hacer esto ahorita. Entonces usted siempre está como con una alerta. Eso genera mucho estrés, eleva el cortisol y también puede conllevar enfermedades. Miren lo que decía la muchacha, ella llevaba 2 días constipada. O sea, para los montañeros estaba estreñida, pues, para nosotros los montañeros estaba estreñida. Pero eso es por eso, por el estrés, porque puede que no se alimente bien a causa de estar muy ocupada, no hacía ejercicio, no tomaba agua, todas esas cosas que pueden ayudarnos a estar mejor. También las relaciones se ven afectadas. ¿Por qué? Porque entonces no hacemos espacio para nada más. No hacemos espacio para nada más, sino para simplemente estar siempre trabajando, ocupados. Y tenemos también una sensación de insatisfacción crónica. ¿Por qué? Porque recuerden que es algo psicológico. Entonces, estamos insatisfechos porque siempre queremos hacer más tareas y nunca en realidad cumplimos con nuestras expectativas debido a que estamos haciendo muchas tareas que en realidad no tienen un propósito. Listo. Voy a leerlos acá un poquito. El estrés, la hiperproductividad me creó ansiedad y depresión. Terminé con hipertiroidismo, lo cual llegué a la necesidad de renunciar a ese trabajo explotador. Vean lo que habíamos hablado ahorita. En los trabajos muchas veces esto se premia, pero uno tiene que saber que su prioridad es uno. Su prioridad es uno. Y en un trabajo siempre todos somos reemplazables. Saber controlar los tiempos, como 25 y 5 minutos, exacto, la técnica Pomodoro. Esa es la técnica Pomodoro, la que está diciendo Sofía, que es de trabajo en 25 y descansar 5. Yo con esta clase siento que tengo hiperproductividad, me gusta estar ocupada, hay que hacer algo respecto a ello, exacto.
descubrir por qué nos gusta estar ocupados todo el día. Puede que lo que decía ahorita una compañera, ¿será que es que estoy llenando un vacío? ¿Será que es que le estoy dando a la productividad o a la hiperproductividad al estar ocupado ese poder de decir que yo soy valiosa? Me estoy sintiendo valiosa o valioso nada más por hacer más y más. Estoy siguiendo ese estándar de la sociedad y de lo que las personas piensan. Nos acostumbramos tanto a estar ocupados que nos sentimos mal y tenemos 5 minutos libres. A veces tenemos que sacar tiempo para nosotros, dar un paseo por la naturaleza, salir a charlar con alguien o hablar con alguien también sirve, pero sí o sí tener tiempo de calidad, sí. Sí o sí hay que tener un tiempo de ocio, de descanso, no todo puede ser trabajo siempre ni actividades, muchachos. Hay que tener como lo que decíamos ahorita, balance, compensación, equilibrio, como lo quieran llamar, pero sí o sí hay que hacerlo porque si no va a tener todos esos efectos negativos y otros de los que ya hemos hablado. ¿Nos compartes el link de TikTok? Claro que sí, ahorita se los mando al grupo. Cuando no estoy haciendo algo, se siente que estoy perdiendo tiempo. Eso, es esa sensación que nos da de, de culpa, esa culpa que nos da por no estar haciendo nada y eso de verdad no es bueno. Bueno, muchachos, ahora, ¿cómo vamos a romper el ciclo de productividad consciente? Perdón, el ciclo entre hiperproductividad y el síndrome de la vida ocupada para tener una productividad consciente y tratar de tener un equilibrio. Primero, lo que ya hemos hablado, priorizar lo importante. En lugar de centrarse en la cantidad de tareas que tiene, pues enfóquese en lo más importante, en lo que a usted más le aporta valor para su meta o objetivo. No quiera hacer y tampoco quiera hacer todo en un solo día. Sepa distribuir sus tareas en varios días. ¿Listo? Establezca límites claros de descanso y trabajo. Entonces, defina horarios de trabajo, pero también horarios de descanso. Así respeta las necesidades que tiene su cuerpo y su mente de relajarse, de descansar, de dispersarse. También practique lo que es el descanso intencional. No vea el descanso como algo malo, sino como una herramienta que le puede ayudar a evitar el agotamiento y mantener la productividad, porque es que si usted no descansa, muchachos, eso va a tener una consecuencia negativa mucho mayor y ya usted el día de mañana va a tener burnout y ya no va a querer es hacer nada, ya no va a querer hacer nada, nada, nada. ¿Listo? Y elimine la mentalidad de querer estar siempre ocupado. Recuerde que el éxito no se mide por la cantidad de, de tareas que usted haga al día, sino por el impacto de esas tareas y la calidad de las acciones que usted realiza. No es más, o sea, no es hacer más, sino hacer las cosas eh, que tengan un mayor impacto, ¿cierto? De una mejor manera, hacerlo de mejor manera. Y acá entonces los invito a que redefinamos lo que es la productividad, ¿cierto? Entonces, productividad no se trata de estar siempre ocupado, no. ¿Se trata de qué? De hacer las cosas más importantes, haciendo que sean de manera más eficiente, ¿cierto? Maximizando ese tiempo, pero a la vez crear un equilibrio entre esas tareas y el descanso. Muy importante esta invitación que les traigo a que cultiven el autocuidado como parte esencial de una productividad sostenible. Recuerden, si ustedes no están bien, no van a poder hacer nada bien, nada. ¿Listo? Y no siendo más muchachos, ese era el tema del día de hoy. Ya veo que muchos se han sentido identificados. Yo sé que, bueno, no sé si de pronto desde que iniciamos las clases se han sentido más identificados con esto, o sea, más hiperproductivos. No quiero que lo hagan de esa manera, que sientan que porque estamos hablando de este tema, entonces todos
Nos tenemos que convertir en eso de lo que estamos hablando, en personas que no tienen un disfrute, un goce de su vida, en que no se concentren siempre en querer hacer más, sino en hacer lo que deben hacer. Y si les sobra un ratico, muchachos, disfrútenselo, hagan algo que les guste, no sientan culpa por de pronto verse un capítulo de una serie. Si usted ya hizo todo lo que debía hacer, muchachos, hágalo, hágalo sin remordimiento, que usted se lo merece. En serio que sí. Es con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Espero que les haya gustado, que reevalúen muchas cosas, su agenda, su planeación diaria, que la reevalúen, que no intenten ocupar cada minuto de su día, sino que traten de ser un poco más flexibles. Ahí lo leo un poquito, es con muchísimo gusto. Yo sufría de eso antes de conocer Élite Despertar. Nos hace ver que cosas que creemos que son buenas de pronto no lo son tanto, así es. Ahora aprovecho los tiempos de meditar y descansar. Exacto, esos momentos para tener un bienestar. Con muchísimo gusto, muchachos. De verdad que espero que les sirva bastante, que lo interioricen, que piensen en qué momento están siendo hiperproductivos y que les ayude a corregir. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén súper bien. Gracias a ustedes por conectarse. Chaito.